Bien, 21 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, no pudimos hablar con la diputada Vallejo. Estaba en la ruta, no tiene señal, 2 veces atendió, se cortó la señal. Así que bueno, vamos a intentar ahora entonces ya hablar con Ignacio Zuleta, el reportaje de mi compañero Juan Cincunegui, que va a estar más que jugoso. Hoy mucha gente nos escribió cuando vio el flyer que va a estar Zuleta, nada, bien. Así que en unos minutos. Si te parece, lo presento, porque él ya. En unos minutos vamos a estar hablando, obviamente, como el público se renueva y hay gente joven. Y hay gente joven también, te dijo que lo presentes y de paso le vamos a pedir a Ignacio que si podemos también hacer que aparezca la imagen. Perfecto. Y hacerle la nota. Así que, Juan, todo tuyo. No, simplemente quiero decir que es un privilegio recibir a Ignacio Zuleta. Lo interesante es que yo creo que lo conoce mucha gente, es muy popular, pero es muy popular por sus opiniones sofisticadas, porque realmente es muy genuino en sus opiniones, es un periodista, un consultor político realizado, tiene la particularidad que tiene un doctorado en letras y en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, así que tiene una gran formación en términos académicos, y bueno, ha escrito notas siempre de actualidad y con mucha fineza, digamos, escribe en el diario Clarín, ha sido director de radios, ha sido director de medios, ha tenido 7 años charlas de quincho en ámbito financiero, que nosotros por nuestra edad recordamos. Me acuerdo, perfectamente, por supuesto. Bueno, ha sido dirigente, además de ser profesor de universidades nacionales. Así que bueno, tiene un currículum muy, muy largo, pero me parece que lo interesante para la audiencia es escucharlo para analizar, preguntarle acerca de la realidad política, económica, social de nuestro país, institucional, etcétera. Ya está niña. Estás en línea. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Un placer tenerlo aquí, para nosotros. Ignacio. Es muy viejo, ¿qué se ve? Es como si fuera un resto arqueológico, un dinosaurio. Soy una joven promesa de la profesión. Absolutamente. Bueno, pero eso de que soy un dinosaurio que viene caminando poniendo huevos. Bueno, pero no. Es el peso de haber hecho tanto. Entonces uno, obviamente esas cosas están allí presentes. Claro. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos con Hernán Berizo, exdiputado nacional, conductor del programa, que nos acompaña. Ignacio, y te queremos preguntar varias cosas. Nos parece muy interesante que nos des una opinión a la audiencia con respecto al fallecimiento, lamentablemente, pero bueno, que en Dios descanse, del Santo Padre, del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, por supuesto argentino, y bueno, vos tenés una opinión y nos interesa mucho saber, no solo con respecto a su gestión pontificado en el mundo, sino además con respecto a la Argentina, ¿no? Bueno, mi mirada sobre el Papa es una mirada profesional desde el periodismo político. Yo no soy un cronista de la Iglesia, ni soy un insider de la Iglesia. Yo escribí un libro sobre el Papa Francisco que salió en el año 2019, que se llama El Papa Peronista, que describe cómo el Papa ha convivido con la política a lo largo de su pontificado, pero especialmente su arzobispado de Buenos Aires y los funciones que tuvo antes de serlo. La más importante fue ser el provincial de la Compañía de Jesús en los años 70, donde fue un gran reformador de la orden de los jesuitas. Mi interés fue político. Desde la política el personaje me interesó, y entré a estudiarlo. Es decir, no es que yo escribí un libro sobre el Papa porque yo sabía cosas del Papa. Yo me propuse hacer un libro y me propuse a estudiarlo. Reuní una biblioteca, que es una pared de mi casa, de libros sobre él, sobre la Iglesia, y hice un estudio del personaje, de sus circunstancias, porque a mí lo que me llama la atención como una carencia del periodismo de libros en la Argentina es la falta de historias comprensivas de los fenómenos. Me pasó lo mismo con un libro anterior que se llama Macri Confidencial, que salió en el año 2016 o 2017, que lo escribí porque yo me di cuenta, a mí me interesaba el personaje. Y entonces me fui a buscar qué libro,
yo arranco de que a mí una editorial me pide libros. Queremos un libro tuyo. Bueno, está bien. ¿Qué te gusta escribir? Yo pienso y proyecto, propongo 2 o 3 cosas, me aceptan o no. De Macri, me recorrí todo lo que se había escrito desde que comienza a ser un personaje público. Hay un primer libro sobre Boca Juniors, de los comienzos de los años 2000. Y no había ningún solo libro que fuera, que contara la historia de cómo él armó su gobierno y cómo armó el partido. Y mucho peor, no había ningún libro que no fuera contra Macri. Es decir, toda la bibliografía que uno veía en ese tiempo, y hasta el día de hoy, te digo, sobre Mauricio Macri, es toda una biografía crítica de distintos ángulos, desde ángulos de sus adversarios políticos, otros con mayor ironía, otros con concepciones sociológicas sobre los movimientos de la derecha en el mundo. Los únicos libros que hay que no son contra Macri son libros pagados por él. Es un libro de Sturzenegger, un libro de la red, eso no vale, eso claro que no cuenta. Son libros publicitarios, son encargados para hacer la campaña. Y por eso me metí a estudiar y a discutir el libro. Y lo mismo pasó con el Papa. No había ningún libro. Yo tenía una experiencia con el Papa como periodista de diario, de cubrir hechos de sus políticos de la Argentina y especialmente de la ciudad de Buenos Aires, donde yo veía un protagonismo muy relevante de él, muy importante. Pero cuando me puse a estudiarlo, vi que no había ningún libro que lo contara. Parecía un fantasma que actuaba en la política, porque nadie contaba de dónde venía, a dónde iba, cómo lo hacía, cómo se había formado. Había un solo libro que había biografías. Eso sí, biografías del Papa había, y de Bergoglio. Él se ocupó de que gente, incluso toda, obviamente, allegados a él, las biografías de Bergoglio han sido escritas, la mayoría, salvo alguna excepción, por gente que es muy vinculada a él. Es decir, son biografías muy autorizadas, demasiado autorizadas, por gente que ha sido vocero de ellos. Inclusive la mejor biografía, que es de Austin Yeverek, un inglés, creo que es irlandés, que es la mejor biografía de él, es de un hombre que se comienza diciendo: yo soy un vocero de la Iglesia, soy un vocero del órgano y del Vaticano. Así todo hace una buena biografía, muy comprensiva, crítica en algún aspecto. Pero en la Argentina había un solo libro de Mariano de Media, que es un periodista de la Nación, que suele cubrir temas de religión y de Fuerzas Armadas, o sea, 2 temas, digamos, casi castrenses. Es un libro interesante. Cuenta la relación de Bergoglio con el gobierno de Kirchner y algo del gobierno de Macri. Está bien, es un libro interesante, yo lo usé como fuente, es un libro bien hecho, pero salvo eso, en un hombre con una bibliografía descomunal, nadie había escrito cómo él se ha metido en la política argentina, cómo ha actuado, que es lo que yo hice. No sé por qué llegué a hablar de esto, pero estaba explicándote cuál era mi interés en el personaje. Perfecto. Que no es desde la Iglesia. Yo no puedo juzgar si él ha sido un buen papa o mal papa. Yo no soy un hombre de la Iglesia, por lo tanto no tengo ni herramientas ni interés en evaluarlo. Yo lo evalúo desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político, creo, para sintetizar la respuesta, primero que ha sido un hombre importantísimo en los últimos 20 años de la Argentina en la construcción de un país pacífico, que es una isla de paz en la región y en el occidente europeo, para decirlo así, que es el espacio político en el cual está la Argentina. O sea, los países de América y los países de Europa que tienen democracias liberales o demoliberales. Es una isla de paz, es el país más sólido de la región, con el sistema político más sólido, el único, junto con Uruguay, que asegura alternancias de gobiernos de distintos signos, contradictorios, inclusive beligerantes, hasta la exasperación, sin que suene un solo tiro, sin que haya un preso, sin que haya un perseguido político, sin que se suicide un presidente como ocurrió en Perú.
sin que se desmorone un presidente como se desmoronó Piñera en Chile, sin que se lo destituya como pasó con Dilma y con la prisión de Lula en Brasil. Ni hablo de lo que es Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, países que no dominan su territorio, y después está El Salvador con el loco del carcelero, y después viene el mexicano con el Mano Santa, y llegas a Estados Unidos y está Trump, que organizó un golpe de Estado de ocupación del Capitolio. Es decir, la Argentina es un país pacífico. Y uno de los factores, si no el más importante, de esa paz interior es en buena parte la acción de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y especialmente como papa. Porque él instruyó a las fuerzas que le responden, que son las organizaciones sociales, un sector importante de los partidos que han gobernado la Argentina, digamos, los jefes de la coalición de Cambiemos y de la coalición del peronismo, los convenció de no ejercer la violencia. Él decía que un país que había tenido sangre en los años 70, que él había vivido, por cualquier chispazo podía volver a estallar. Entonces hubo orden y hubo acuerdo con la política, entre él y la política. Él desde una posición muy fuerte, el hombre más importante de la Argentina, y tenemos hoy un país pacífico. Y eso es un activo descomunal, más con un país con problemas económicos, que tiene que resolver de alguna manera y no siempre lo logra, pero en materia política es un país sólido, y uno de los factores más importantes ha sido la tarea de Bergoglio. Por eso creo que es lamentable que desaparezca. Se puede impedir, pero bueno, creo que es lamentable. Ignacio, un aspecto que destacás que me parece sumamente importante y un poco relacionado a este aspecto, tal vez tomándolo como base, dos preguntas enlazadas. La primera tiene que ver, por lo menos desde 2003 a la fecha, ¿qué pensás con respecto a el nivel de desunión entre los argentinos, el nivel de utilización de la confrontación o de la polarización política, más allá de que no haya esta violencia que bien explicás? ¿Y qué relación podría tener eso con el Papa Francisco respecto de su visita o no a la Argentina? Que por allí se escuchan voces tratando de interpretar este fenómeno, un Papa argentino que es algo extraordinario para la historia del país y excepcional. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión interna, más allá de la violencia, digamos, política, lo que tiene que ver con el uso de la confrontación política, que obviamente es aceptable, pero que tenemos un país desunido, ¿no? ¿Qué opinas? Yo no sé qué es un país unido. Para mí un país unido es una dictadura. La polarización es un fenómeno de la política de toda la vida. Acá se popularizó la palabra la grieta, y yo lo pensaba siempre, en esto me pongo en viejo, eso que les ha gustado a ustedes de mi perfil. No es cierto. Yo viví en Argentina del 66, yo fui educado en un país, el país de Onganía, en donde confrontaban la izquierda y la derecha y el peronismo, y ninguno de esas tribus creía en la democracia, más bien abominaba de la democracia. Y cuando uno pretendía entrar en un debate en donde una forma de democracia te tiraban por la cabeza, ¿qué querés? ¿Que vuelva Ilia? Esto yo era estudiante en esa época, finales de los 60, y esa era la dialéctica. No te digo nada lo que fue el 73. El 73 fue con fuego, con armas, con sangre, hasta el 76 con los desaparecidos. Después vino Videla y vino la dictadura, y después vino el 83 de Alfonsín, en donde había analistas y dirigentes del peronismo que decían que el peronismo había desaparecido porque se había ido Alfonsín, y después tuvimos el 89 con los saqueos, y tuvimos el menemismo y el antimenemismo, y la disolución del peronismo en el 99 cuando gana la Alianza. O sea, la Argentina es un país de una enorme confrontación, casi te diría invivible. Hay gente que se fue de la Argentina. Hoy día, frente a aquel mundo, esto es un paraíso. La Argentina, que nos tocó vivir a nuestra edad, fue un horror. Desaparecido, muerto, pobreza, migración, exilio. El país de nuestros hijos
es un país muchísimo mejor. Es pacífico, es tolerante, hay burbuja financiera y transgénica para que la gente tenga más plata y coma mejor en todo el mundo. Hay muchísimas chances, se habla de una renta universal para todos los ciudadanos porque la economía produce más plata de la que se usa. Yo creo que la Argentina es un país bastante mejor en materia de desunión, para usar tu término, de lo que nosotros vivimos de jóvenes. Ahora, el fenómeno de la polarización es universal. Es decir, a partir de sistemas que parecían armónicos, como el bipartidismo de Estados Unidos, el bipartidismo de Venezuela, el bipartidismo argentino. Es decir, la polarización es un fenómeno de la política contemporánea y obviamente afecta también a la Argentina. Pero yo creo que yo cuando hablo de la paz de la Argentina tiene que ver con la violencia política, que es algo que está muy, muy crudo en toda la región. Ha habido golpes de Estado, ha habido destituciones, ha habido juicios políticos a presidentes que se han ido, ha habido cada presidente que pasa por el cargo en Perú termina preso, y cada uno con 15, 20 años de prisión. Alan García se pegó un tiro. Uh-huh. Lo que es Chile, que para algunos era un modelo, ha hecho ya 2 plebiscitos por una constitución y la sociedad la rechaza. Y siguen viviendo de la constitución de Pinochet, por alguna enmienda que tuvo, y Pinochet se murió en la cama, o sea, ni lo procesaron. Uh-huh. Recién están revisando esa dictadura ahora en Chile, recién ahora empieza a ver, o hace muy pocos años ha empezado a haber una revisión de aquellos horrores del pinochetismo. Ahora, yendo al punto de... Por favor, sí. Te escuchamos. Yendo al punto de Bergoglio. Bergoglio era consciente de la polarización política. Y él siempre decía, y se lo dijo a varios dirigentes, yo lo cuento en mi libro, ¿por qué no viene a la Argentina? Decía, yo no soy de Gaulle. Cuando vino de Gaulle en el año 60 y pico, estando gobernando Ilia, el peronismo se apropió de la imagen y de la figura de Gaulle, y cuando iba por las calles en sus caravanas, un viaje muy popular, el cual hasta se han escrito libros, fue muy importante para la Argentina, gritaban, De Gaulle es Perón. Y si lo usaban la figura de Gaulle para esmerilarlo a Ilia. Él dice, yo no puedo ir a la Argentina y provocar una división. Y como él se llevó muy mal, especialmente con los gobiernos peronistas, imaginen lo que hubiera sido Bergoglio viniendo en la época de Cristina de Kirchner. Él decía que podía producir tumulto. Cristina, el gobierno de Cristina tuvo cortes de ruta, alzamientos populares, perdió el gobierno en el 2015 después de una serie de derrotas electorales con una oposición muy fuerte que se quedó con el gobierno en el 2015 con Macri. Él temía, imagínense en la época de Macri, si venía el Papa y hacía una misa en La Matanza, ¿qué hacía la oposición peronista con Macri? Duraba 2 días Macri. Era casi un golpe de Estado en la calle. Lo mismo hubiera ocurrido con Alberto Fernández. Creo que el mejor momento para venir hubiera sido el de Milei, porque con Milei en materia política frente al papado es neutro, más allá de algún insulto, cosas que son que no cuentan, porque Milei todo lo que dice lo deshace. Dijo que era el demonio o el representante maligno de la tierra, y después fue al Vaticano, se puso a llorar y le agarró la mano y se arrodilló. O sea, así no se juega. O sea, si vos decís algo, sostenerlo 24 horas por lo menos. Todo lo que dice Milei es siempre provisorio. Hasta las medidas de gobierno son provisorias. Dice que va a hacer una cosa y puede hacer otra. O sea que para mí no tiene importancia. Y la relación ha sido buena en el sentido de que ya es el tercer gobierno que apoya las leyes Bergoglio, que son la ley de villas, el salario complementario de los pobres, que fue creado en el gobierno de Macri con la emergencia que dejó en pie Cambiemos cuando gobernaba,
que tiene un programa de compromiso con el Vaticano, con Bergoglio, con las organizaciones sociales entre otros, hoy de Juan Grabois. Después la ley de villas, el censo de villas y la sanción de la ley, que hoy día, si bien está desfinanciada como todos los fideicomisos de la Argentina, este gobierno ha dicho que era lo mejor administrado de los gobiernos anteriores. Más aún, el armador de Sebastián Pareja, que es el armador del mileísmo en la provincia de Buenos Aires, hace elogios a la forma en que esto se ha trabajado. Y ustedes podrán ver que no hay ningún dirigente de las organizaciones bergoglistas que haya sido ni denunciado, ni procesado, ni observado. Hay una mirada sobre algunos trotskistas, el caso Berimbona, pero no los de Bergoglio. Porque las mayores realizaciones de Bergoglio fueron con el gobierno de Macri. Él se llevó mal con el gobierno de Menem, con el gobierno más o menos bien con el de Dualde, que fue muy corto, se llevó mal con Néstor Kirchner, mal con Cristina Kirchner, mal con Alberto Fernández. Bien con Macri, neutro, diríamos, con el gobierno de Milei, pero claro, ha pasado un año y que fue un año, en realidad, de un papa bastante desactivado, porque estuvo enfermo desde finales del año pasado y su fallecimiento esta semana, el domingo, es el final de un decaimiento que se fue observando en su salud. Es cierto. Ignacio, ¿tenés alguna pregunta, Hernán? Bueno, no, estaba justamente hablando, estaba escuchando atentamente y quería consultarle a Ignacio. Dos en una, como haces vos. Una, Ignacio, apelando un poco a la actualidad política en la provincia de Buenos Aires. Siempre se habló de que, bueno, el justicialismo se enfrenta, pero luego termina cerrando, acordando. ¿Hasta dónde puede llegar y qué puede implicar esta interna que tiene hoy por hoy, impensada quizás hace algunos años, entre Axel y Cristina? A ver, ¿vos creés que puede llegar a algún acuerdo? Porque esta interna le está costando bastante caro a todos los bonaerenses en cuanto a lo que es la gestión. Y por otro lado, Ignacio, consultarte, ya hay muchos periodistas que lo han dicho, el PRO va a desaparecer luego de esta elección. Para vos, ¿cuál es tu mirada? Mira, creo que para hacer un abordaje fructífero hay que ver cuándo una puja o una contradicción política está en el nivel de la dirigencia y cuándo está en el nivel del electorado. En el nivel del electorado, la Argentina ha articulado la política de los últimos 20 años en dos coaliciones: la que representó el peronismo y sus amigos, y la que representó el PRO, el radicalismo, Carrió y algunos independientes en la coalición Cambiemos, Juntos por el Cambio, en fin, como se le quiere llamar. Esos dos electorados han competido, han alternado el gobierno, se va Cristina, viene Macri, se va Macri, viene Fernández, se va Fernández, viene Milei con el voto de Cambiemos. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos bloques, las dos familias políticas, su electorado sigue siendo un electorado compacto y es esperable que vuelvan a votar igual como han votado en los últimos 20 años. O sea, las peleas de dirigentes raramente afectan el sentido del voto. Esto en el peronismo ocurrió con Massa. Massa, después de 2009, comienza una migración y la construcción de una representación del voto del peronismo, identificó con el Corredor Norte, digamos, una homogeneización con lo que significaba Pose y Japonés García en Vicente López, y eso construyó un cisma en el peronismo que le hizo perder un montón de elecciones, y perdió el gobierno de 2015. Y solo cuando Massa vuelve a la unidad con el peronismo de su provincia, recompone y ganan la elección de 2019. Lo de 2023 vuelve a confrontar las dos coaliciones, y ahí hay un fenómeno que hay que tratar de entender, que es el colapso de la decisión de los líderes de las dos coaliciones.
el peronismo pierde porque pone al ministro de la inflación de candidato. Es decir, quien imaginó que se podía ganar una elección con un ministro que era el responsable de la economía desastrosa del último gobierno, estaba mirando otro canal. De hecho, el peronismo fue tan firme la unidad de su electorado que sacó 44 puntos en el balotaje. Es la mitad del electorado de la Argentina, ojo. Por 3 puntos, Massa no ganó en primera vuelta. El dislate de la conducción de Cambiemos fue peor, porque Macri ya advirtió a comienzos del 2023 que Milei era el que mejor expresaba sus ideas. Eso lo distancia de los socios en Cambiemos, porque ellos rechazan que Milei sea precandidato en la PASO presidencial. Se separa de Carrió y se separa de los radicales, se separa de Larreta, que era el hombre que había sacado turno para ser candidato, y se abraza a Patricia Bullrich, que era la peor de todas, porque no tengo por qué decir una palabra, no entró en el balotaje. Acá el que no entra en balotaje es que no sirve para nada. Y pierde el peronismo, pierde Cambiemos, y los dos, el electorado de Cambiemos, que había tenido 42% de los votos desde el año 2013, por lo menos, se vuelca totalmente en el apoyo de Milei, porque efectivamente el PRO, que era uno de los ejes más fuertes de la coalición, y Macri, que era uno de los dirigentes más fuertes, si no el más fuerte de la coalición, fueron a hacerle la campaña a Milei. Entonces el voto, hay un estudio hecho en la provincia de Buenos Aires, yo lo he citado en algunas notas mías, que comprueba que el 90% del voto de Cambiemos de la primera vuelta va a Milei en la segunda, y casi 60% del voto de Schiaretti, que hay que tenerlo en cuenta en la sumatoria, pues Schiaretti hizo una buena elección, quedándose afuera, pero tuvo creo que 7, 8 puntos, 9 puntos, y la mayoría de esos votos fueron también a Milei. O sea que, ¿qué va a pasar? Yo nunca dudé de que iba a haber un acuerdo. Y acá hay un acuerdo que consiste en que Cristina acepta la derrota que le inflige Kicillof en la provincia de Buenos Aires en la legislatura para controlar él la fecha electoral, poner la fecha desdoblada, como él cree que le interesa, y no creo que eso divida hoy el voto del peronismo. Más bien consagra la unidad que el peronismo recuperó en el 2019 y que lo convierte en la fuerza más competitiva de la provincia. Porque en la Argentina el que se divide pierde. Y las fuerzas que lo hicieron presidente a Milei están todas deshilachadas. La Libertad Avanza está dividida, imagínate. Está dividido el PRO, está dividido los radicales, hasta el bloque de Pichetto está dividido. Juegan cada uno una carta distinta. Ese electorado está en las peores condiciones de una elección. Y el peronismo está en las mejores, porque mantiene la unidad en el distrito más grande de la Argentina y puede resistir las consecuencias del pésimo gobierno que tuvo entre el 2019 y el 2023. Ahora, en el PRO habrá que esperar la elección. A mí lo que me interesa siempre es la certificación en las urnas. La última certificación de las urnas fue en el año 2023. Hasta ese momento los electorados han permanecido íntegros. Hay que ver si este año tienen alguna grieta y hay que ver cómo llegan al 2027. Porque hay que ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se va a salvar o va a morir el PRO. El PRO va con 6 candidaturas. O sea, hay 6 listas que representan lo que significó Cambiemos Juntos por el Cambio en la ciudad. 6 listas. La de Larreta, la de Jorge Macri, la de Ospinato, la de Marra, la del antimarra, el mileísmo ortodoxo, los radicales y alguno más. Son 6. Está dividido. Si uno suma la intención de votos de los 6 partidos que hoy día están divididos y que fueron de Cambiemos,
sacan el 57% de la intención de voto en un promedio de encuestas que hizo el periodista Paladín en Clarín. 57%. Imagínense dividido qué puede pasar. Por eso, que el peronismo se una, como se ha unido siempre, y orbita entre los 25 puntos históricos y los 32 que tuvo en la elección de jefe de gobierno, pueden estar confiados que siguen siendo una fuerza competitiva. Pero aprovechando la disolución que se produjo en las dos familias políticas mayoritarias, las dos, sí, también, pero manteniendo el peronismo en la unidad frente a un Cambiemos deshilachado. Hay que ver cómo dura eso, cómo sale. Bien, perfecto, clarísimo. Ignacio, yo tengo una pregunta así muy claro. Tengo una pregunta con respecto al presidente Milei, al actual gobierno, y que tiene que ver, de vuelta son dos cuestiones. ¿Cuánto de genuino tiene esta cuestión de ir contra el statu quo? O sea, ¿cuánto de genuino tiene Javier Milei después de un año y pico de gobierno? Y si es sustentable, digamos, la retórica, los valores que representa, etcétera, Milei en el tiempo, ¿no? Desde todo punto de vista fundamentalmente político. Sí, pero no entendí la primera pregunta. ¿Qué me preguntabas de la primera parte? No, la primera es si lo que ha hecho Milei en los hechos, ¿no? Las medidas que ha adoptado, la forma como se ha conducido, etcétera, en este año y 4 meses de gestión de gobierno, realmente continúa representando una fuerte, digamos, embate contra el statu quo, si él representa y sigue representando ese statu quo, que es básicamente lo que lo llevó, lo que votó la mayoría de los argentinos, ¿no? En segunda vuelta y lo hizo presidente. Esa es la primera. Y lo segundo es si este estilo confrontativo, antisistema, etcétera, es sustentable en el tiempo. Si esto es un activo del presidente que puede proyectarse en el tiempo, en vistas a un año y pico de gobierno, como experiencia. Mira, yo creo que lo más... Yo distinguiría la realidad de la publicidad proselitista del gobierno. Milei es el campeón del conformismo. Milei representa el status quo como no lo representa ningún otro candidato de la Argentina. Eso de que es un revolucionario, un outsider, es un hombre que viene del Grupo América, que representa a los ricos de la Argentina, a los, como digo yo, los emigrados de Rosas de Uruguay, todos los empresarios, emigrados fiscales que opinan por tweet desde el Uruguay sobre la economía argentina y a donde se han ido para no pagar impuestos o para pagar menos. Es un hombre que representa el conformismo. Uno. Segundo, su seguro es que en las últimas elecciones, los 5 candidatos que se presentaron o que lograron competir en la primera vuelta, 4 pensaban lo mismo. En materia económica y política, proponían lo mismo Patricia Bullrich, Milei, Schiaretti y Massa. Más aún, el ajuste que inició Milei lo había comenzado Massa, como lo cuenta Rubinstein por televisión toda la semana. O sea que en la Argentina no hay debate ideológico en torno a la economía y a la política. La mayoría, salvo Miriam Bregman, los partidos piensan lo mismo, representan lo mismo. O sea, yo no creo que Milei esté protagonizando una cruzada contra todos. Milei es todos. Y le gobierna el bloque pro del Congreso. Porque además, los radicales de Cambiemos y el pro de Cambiemos son los propietarios del gobierno porque ellos lo hicieron presidente a Milei. Milei es presidente con el voto de ellos. Y cuando quieren un cargo, se lo piden a Milei y Milei se los da. Que Milei le moje la oreja a Macri y lo desaire en lo que Macri quiere, es un juego de familia. Pero Macri le volteó la licitación de la hidrovía. Macri le volteó la plata para la CIDE. Macri le ha permitido, le ha infligido derrotas descomunales en represalia de esa mojadura de oreja que le hace Milei. Pero en el fondo de la corriente política, la sustentabilidad está asegurada
porque es lo que piensan todos los partidos del Congreso. El Congreso está dividido en dos: el peronismo, que tiene 99 diputados, y el resto. El resto ha votado, hace un año y pico, el año 23, ha votado una agenda de una economía no inflacionaria, de una baja de subsidios, con más de regulación, con una apertura, y en eso está de acuerdo todos los partidos. Hay que leer, lo que pasa es que hay que tener intestinos de acero para hacerlo, pero hay que leerse las largas cartas de Cristina Kirchner, en que se queja de Milei, pero en la segunda parte siempre dice, porque habría que hacer una reforma laboral, porque habría que hacer una reforma educativa, porque habría que hacer una reforma fiscal. Es decir, dice lo mismo que dice el gobierno. O sea que yo no vería la política como un... Ahora, Milei, que es un... Milei no tiene partido, no tiene legisladores, no tiene gobernadores, no tiene funcionarios, pues son todos de Cambiemos. Todo el gabinete de Cambiemos está ahí, el gabinete de Macri por lo menos está ahí. Las ideas, los proyectos, el DNU 70, la ley de bases, fueron hechas por varios expertos, entre ellos Sturzenegger, para el candidato de Cambiemos, para Horacio Rodríguez Larreta o para Bullrich. Es decir, vive de prestado. Entonces, que él monte un proselitismo que le respetan los tuiteros, o que tiene, o los ladradores del atardecer por el cable, que diga que él está en una lucha contra el mundo, pero no. Ahora, se mete el dedo en la nariz. Los temas de estilo en política no sirven para nada. Y mucho menos hay que confiar en política de las epopeyas económicas. Uh-huh. Porque si la economía importara en las urnas, Massa no sacaba 44%. Claro. O sea, en el peor momento, con la peor economía, votaron al peronismo. Porque la gente vota por la economía. Vota por otras cosas, incluyendo la economía. Es cierto. Pero la mala economía no te gusta. Y la buena economía no te salva. No es suficiente. Eso, si no, de la política. Si no, se estaría todo arreglado. Excelente. Buscamos plata y... Tal cual. Ignacio, te queremos agradecer muchísimo, te vamos a volver a invitar, es un placer, es un honor para nosotros tenerte aquí en el programa con Hernán, estamos muy contentos, tenemos que seguir con otros entrevistados, pero muy buenas tus reflexiones, realmente valió la pena tenerte aquí en el programa, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, les agradezco mucho y muchos saludos a ustedes y a los espectadores de este programa. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Bien, excelente, muy bueno, Ignacio. La verdad, muchos títulos. Tiró muchos títulos en en casi 40 minutos. Tiró una parva de títulos que seguramente van a levantar algunos medios. Ya están levantando lo de un país unido, una dictadura. Fuerte. Bien, excelente nota. Felicitaciones, Juan, como siempre. A Ignacio Zuleta. Muy bueno, muy claro. Y no es tan viejo, No, para nada. Aparte no hay viejo, joven. Lo importante es la frescura de sus ideas. Excelente. Y da para, como siempre digo, hay gente que entrevistamos que da para una segunda, tercera y cuarta parte. Así es. 1 minuto para las 9 de la noche. Ya está en el estudio, después de hace un par de programas, nuestra compañera Flavia Morales, que anduvo recorriendo la Mesopotamia, trabajando y mucho. La tenemos nuevamente acá. Dije la Mesopotamia, no la República Oriental del Uruguay. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Flavia, que va a estar entrevistando a Valentina de Luca, comunicadora digital y estratega creativa. Corte y ya volvemos con el segundo bloque de Portada 24.